Muy buen día amigos de Ágora Digital. El día de hoy estamos muy contentos aquí en el estudio porque pues, recibimos la visita de un buen amigo, puedo decirlo, el padre Sergio Abel Mata León. Tengo que ver los apellidos porque siempre el padre Sergio y digo, ay, me daba pena ahorita que llegó porque, padre, pues ¿cómo se apellida? Porque no quiero regarla a la hora de presentarlo. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gracias, muy amable. Pues sí, mi apellido Mata León. Espero no haya leones por aquí porque vamos a salir en dificultades, Sí, ¿verdad? no, yo creo que por aquí no ha de ver cerquita, quién sabe. Padre, pues con un gusto que esté el día de hoy aquí en el estudio de Ágora. Lo invitamos a que conociera aquí nuestras instalaciones, porque sabemos que el padre Sergio pues estudió comunicación y entre sus pues, conocimientos, pues lo que se preparó como sacerdote, decía, pues venga a ver aquí cómo tenemos el changarro y bueno, aprovechamos para echar una platicada. Padre, pues para la gente que no lo conozca, platíquenos un poquito sobre usted. Sí, gracias, bueno, por la invitación. Para mí es una oportunidad de compartir un poco la experiencia, no solamente como sacerdote, sino también un poco como estudiante en algún momento y ahora de misiones en Rusia. Soy originario de un pueblo que se llama Degollado, Jalisco, está pegadito por allá a Michoacán, ahí Sí. viven mis papás todavía. A la edad de 18 años entré al seminario de aquí, diocesano de San Juan de los Lagos. Me ordené hace ya casi 11 años. O sea, El tiempo pasa se volando. va, se va rápido, sí. Y en ese tiempo, en esos 11 años, bueno, estuve en una parroquia, después estudié 4 años comunicación en la Ciudad de México, después estuve señor cura en una parroquia de Aranda, señor cura en San Sebastián del Álamo, después vicario aquí en San Juan de los Lagos, en Sangre de Cristo, al mismo tiempo que trabajar en la cuestión de los medios, del periódico El Mensajero Diocesano, en la pastoral de la comunicación y bueno, en mil cosas que surgen ahora con las nuevas tecnologías. Sí. Después de haber estado aquí en San Juan de los Lagos, pues se dio la oportunidad, yo lo digo, la oportunidad de esta experiencia de la misión y actualmente ya hace 3 años que estoy En Rusia. en Rusia en esta experiencia de la misión. Ahora vengo aquí un poquito de descanso, un poquito de vacaciones y también a arreglar documentos y esperando que ya el próximo mes retomemos esta gran tarea de la misión. Muy bien. Fue una sorpresa, bueno, para algunos el pensar o el saber que había sacerdotes de la diócesis de San Juan de los Lagos en Rusia, Sí. porque normalmente, bueno, pues los mandan, no sé, a Chiapas, a Oaxaca, Ujú. dentro de la misma República Mexicana, quizás algunos a Sudamérica, supimos de algunos que estaban en Argentina, pero a Rusia, ¿cómo es que se van sacerdotes de la diócesis de San Juan de los Lagos hasta Rusia? Sí, a lo mejor lo primero es un poco de ignorancia, ¿verdad? O de ingenuidad de los que vamos allá. ¿Que te vas a Rusia? ¿Que quieres ir a Rusia? Ah, vamos a ver qué, Vamos. ¿no? Después cuando está uno a temperaturas de menos 35 grados, piensa uno, ¿qué hice? Cuando dije que sí, ¿no? Menos 35 grados, pues eso Sí, ya sí, es, sí. Y hasta el anticongelante se congela. sí, no, necesitas de comprar anticongelante Sí, especial porque el ordinario del de aquí es de menos 5 grados, sí, ¿no? sí, Bueno, sí. te sirve nada más para cuando está empezando el invierno. Pues afortunadamente en nuestra diócesis hay esta oportunidad porque tenemos abundancia de vocaciones. Muchos dirán en algunas parroquias, pero aquí nos hace falta un padre todavía en San Juan de los Lagos. Sí, les falta un padre, pero en otros países o en otras diócesis les faltan 50 padres. La generosidad de los obispos que hemos tenido también se muestra en esto, en compartir pues de lo que tenemos, de la abundancia y también a veces de las carencias, ¿no? La experiencia de la misión, nuestra diócesis la empezó casi desde sus inicios, prestando sacerdotes a otras diócesis, a lo mejor cercanas o sobre todo a las del sur, para ayudar con las tareas de la evangelización. Sí. Afortunadamente nuestra diócesis, aunque tiene relativamente poco tiempo de fundada, de hecho, ¿no? Sí. Ya tenía todo un camino con la diócesis de Guadalajara, por lo Sí. tanto los sacerdotes tenían ya una formación pastoral. Después de estar ayudando a México, empezaron a llegar solicitudes para otros países, Sí. empezando por Perú, y la Pero, experiencia resultó va a ser bastante positiva. ujú. De esa manera empezaron, no sé, esto es así como fiebre, ¿no? Sí. Rápido se empezó a extender la A noticia. qué país nos vamos ahora? Sí, y entonces los países como Argentina, como Uruguay, Sí. empezaron a mandar invitaciones.
Y la cuestión es de que el resultado ha sido bastante bueno. Al principio había cierta preocupación porque como sacerdotes diocesanos nuestra preparación iba sobre todo enfocada a servir a un territorio concreto y a una cultura. En cambio, los sacerdotes que están estudiando en institutos religiosos dedicados a la misión, todo el tiempo de formación va pensado en atender estos lugares, ¿no? Pero la formación de nuestro seminario, y lo he de decir, y de nuestra diócesis, y culturalmente y de nuestra gente, realmente nos capacita y nos da herramientas para poder servir, vaya, hasta en los lugares que no pensábamos, como esto al otro lado del mundo de Rusia, ¿no? Y platícanos, padre, ¿cómo fue? Me imagino que el obispo, pues, en esa parte de Rusia, de alguna forma supo que había aquí sacerdotes de sobra, por llamarlo de alguna forma, o al menos eso le platicaron y manda la solicitud. ¿Cómo fue que se abrió esa opción? Sí, resulta de que en Rusia, en esta diócesis, hay una religiosa, una monjita, la hermana María Elena, originaria de Lagos de Moreno, de la Congregación de las Misioneras Clarisas. Ella tiene 20 años en Rusia. Y por el contacto con su familia y algunas veces que venía de vacaciones, se enteraba de que San Juan de los Lagos estaba apoyando a algunos lugares necesitados. Y dijo ella, pues, ¿qué más necesitado lugar que en Rusia, donde hay cantidades enormes de personas buscando a Dios y sacerdotes muy pocos? Y le habló al obispo de Rusia, empezó a platicar con él, de hecho es muy cercano al obispo. Le dice, pida a sacerdotes a San Juan de los Lagos. ¿Eso dónde queda? Sí, al principio el mismo obispo de Rusia se mostró un poco escéptico porque alguna vez había pedido por medio de la conferencia o del instituto, de algún instituto religioso, y lo cierto es que no hubo una respuesta todavía muy sólida, ¿no? Y el obispo tenía así como, ¿y cómo voy a mandar a una diócesis que no conozco, a padres que nunca han venido, donde tenemos poca relación? Pues la monjita insistió, el obispo escribió su carta y envió la invitación. Claro, aquí las monjitas tuvieron un papel interesante porque eran las mediadoras y el obispo no habla español, es de origen alemán, claro, habla el ruso, el alemán, el inglés, pero el español no sabe nada de español. Y la costumbre del obispo, sobre todo el obispo anterior, don Felipe, es que todas las invitaciones que le llegaban de otras diócesis, él simplemente las hacía públicas. Esto tenía un fin de que si había algún voluntario que quisiera ir a una de estas misiones, pues se ofreciera, pero también por otro sentido sensibilizar al mismo presbiterio, a los padres y a la gente también, que nos demos cuenta que tenemos una gran riqueza, tenemos una increíble bendición de Dios con la cantidad de vocaciones, inclusive en este tiempo, ¿no? Y que países que al parecer son desarrollados económicamente, pues en este tipo de cuestiones pues están con mucha necesidad. Sí, sí, algo así. Bueno, que habría que decir que Rusia actualmente en situación económica no está mejor que México. En Rusia uno le sufre más por ejemplo, la situación de la medicina, la cuestión de la infraestructura en carreteras, en casas, etcétera. Aquí en México tenemos una situación mucho más cómoda. Hasta por eso me da tranquilidad ir a Rusia porque es más difícil Rusia que México. Entonces, el obispo hizo la carta. El obispo hizo su carta, la envió, aquí llegaron las cartas. Yo me acuerdo que en esa ocasión mandó 4 cartas juntas, una que venía una o dos de Argentina, una de Perú, creo que venía una de Uruguay y venía la de Rusia. Te voy a confesar que yo cuando vi la de Argentina dije, ay, yo creo que Argentina a mí, desde que estaba en el seminario como que tenía esa inquietud de la misión, ¿no? Sí. Pero bueno, había mucho trabajo, bueno, como siempre, aquí en la diócesis. Y dije, bueno, más adelante veremos. Pero un compañero mío, el padre Alfredo Palacios, también de la diócesis, compañero de ordenación, ahora sí que quedó enamorado, ¿no? De Rusia, del proyecto, se entusiasmó mucho. Y así fue y le dijo al obispo, ¿sabe qué? Yo quiero ir a misiones a Rusia. El obispo se sorprendió mucho, primero porque llegara una carta de Rusia. El obispo la había hecho pública para sensibilizar, aunque no con una esperanza cierta de que alguien fuera, pero cuando hubo un voluntario, pues se sorprendió más. El obispo decidió de que, bueno, era buena idea, que fuera, le recomendó que fuera teniendo como una inserción gradual, pero también que ojalá no fuera solo, que fuera otro sacerdote. Convencer a alguien más. Sí, entonces el padre Alfredo empezó a hacer proselitismo, ¿no? De que, a ver, un valiente que vaya a Rusia. Y allí en el grupo lo empezó a comentar.
Entre los compañeros empezamos, tú ve a Rusia, que tú sí te animas, que tú no, y casi empezó como un juego. Pero claro, Dios se encarga de todo, ¿no? Sí. Yo empecé a darle vueltas y dije, bueno, a mí me gustaría Argentina, posiblemente, pero Rusia, pues no está mal, ¿no? Y un día decía, le voy a decir al obispo que yo voy. Y otro día decía, no, estoy bien mal de la cabeza. Mejor, ¿no? Como Rusia, porque Sí. imagínate, ¿no? Además, un dato curioso en la cuestión personal es que, en especial, los idiomas no han sido mi fuerte. En el seminario eso de griego, hebreo, hasta inclusive el inglés, nunca fueron mi fuerte, ¿no? Y por eso pensé, dije, no, estás pensando en Rusia, algo está mal aquí, tienes que repensarlo, ¿no? Sí, no hablan español en Rusia, ¿qué estás haciendo? Sí, 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 porque en Rusia no atendemos comunidades hispanas, no hay hispanos en Rusia, son comunidades prácticamente 100% rusas o armenas, bueno, de la región de Armenia, pero en ruso, ¿no? Pues un día así de esos que amanece uno con demasiado entusiasmo, demasiado optimista, pues le dije al obispo. Yo pensé, bueno, yo le digo al obispo que yo tengo la disponibilidad de ir, ya de él considerará si creo oportuno o no. Cuando le dije al obispo, yo creo que se sorprendió muchísimo, ¿no? Porque dos voluntarios para un lugar tan complicado, y pues le dio mucha alegría. Y al instante me dijo, ve preparando tus cosas, yo pienso que no hay problema. De todos modos, pues vayan poco a poco conociendo, hablando con el obispo, y por mí tienen luz verde. Llegan equipo los dos, el padre Fest. Yo llegué a mi casa y así como que ya ni podía dormir, ¿no? El primer día, así que, ¿qué hice, no? Y pienso que mucho de eso es la misión, mira. Muchas veces no tenemos seguridades y certezas. Nosotros sabemos, tenemos una formación, creemos en Dios, sabemos que el mensaje que llevamos es valioso, aunque no tengamos muy claro todavía cómo, dónde, con quién. Porque hasta ese entonces en Rusia no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Habíamos escrito unas cartas al obispo mediante las religiosas, pero no sabíamos quiénes eran. Confiábamos de que, bueno, es de Lagos de Moreno y por lo menos acá está su familia o algo así. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas fue como un salto, ¿no? Un salto a lo desconocido. Como se dice, salir de esa zona de confort, de estar aquí en la Totalmente. diócesis y ir hacia lo desconocido, ahora sí que... Totalmente, totalmente. Pero la experiencia ha sido, aunque ha sido difícil, sobre todo para mí la cuestión del idioma, pero para cualquiera que llegue, lo primero es el idioma. ¿Qué fue lo que hicieron cuando ya dijeron que sí? Viajaron a Rusia, me imagino. Sí. Llegaron allá y ahora. Son de los momentos que se quedan así grabados en la memoria. Armamos maletas, compramos boletos, vimos itinerarios, leímos como 20,000 veces cuáles aeropuertos, todo eso que prepara uno, ¿no? Total, nos embarcamos, subimos al avión, pasamos creo que el avión hizo esa vez escala en Italia y luego ya llegamos a Rusia. Y ciertamente decimos, muy bien, ya llegamos, estamos en Moscú, estamos en el aeropuerto. Hay que esperar al padre que iba por nosotros. El padre Mijael es un padre de Polonia que había quedado pues de recogernos. No lo conocíamos hasta entonces, ni habíamos hablado con él, solamente nos mandaron una fotografía por celular, ¿no? Y el padre estaba así lejecitos. Casi sacamos el celular a ver quién era, ¿no? Y bueno, pues es el primer momento donde terminas el itinerario de los aviones, de lo formal, y empiezas la misión. Me dice el padre Alfredo, ¿ya viste al padre Mijael? No, pues no lo he visto. ¿Y tú? No, pues tampoco. Pero allá a lo lejos yo vi una persona que al vernos, como que hizo así el ademán, la mueca de que él era, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no es tan difícil reconocer a dos mexicanitos perdidos en el aeropuerto de Moscú, ¿no? Era más fácil para él reconocernos. Ya llega con nosotros el padre Mijael y lo primero que le digo, padre, qué bueno que le encontramos. Estábamos buscando a alguien con un letrero, ¿no? O algo así que dijera, busco a dos guapos padres mexicanos. Se me queda viendo el padre. Yo pensé, ok, no tan guapos. No tan guapos. Y dice el padre, no hablar español. Sí. Dije, tan buen chiste que me había sacado, ¿no? Sí. Intenté decírselo en inglés, claro, con palabras más formales. Estábamos buscando un papel con nuestros nombres. Voltea otra vez el padre y dice, no hablo inglés.
Sí. Nosotros en ruso sabíamos muy poco, sabíamos decir sí y no, que sí se dice da y no se dice niet. Y sabíamos vodka, es una palabra universal, pero creo que con eso no nos iba a servir para sobrevivir mucho en Rusia. Pues agachamos la cabeza, agarramos las maletas, ahí vamos detrás del padre, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque alguien que no te conoce, que ni siquiera sabe tu idioma, te está esperando. Nos subimos en su auto. Afortunadamente el padre había ensayado mucho en español decir estar hambrientos. Dije, ya de hambre no nos morimos, ya la hicimos. Sí. Entonces, Da. nosotros, o niet, ¿no? Empezamos, nos subimos en su auto, estaba terminando el invierno, todavía pasamos por carreteras congeladas, ríos de hielo. Porque de Moscú, no era en Moscú, o sea, de Moscú. No era en Moscú. Nuestra diócesis es más hacia la parte central, un poquito hacia la parte central sur. De Moscú a la catedral de nuestra diócesis, ahí en Rusia, serán unos 1000 kilómetros, algo así. Pues lejos, como de aquí a la frontera. Como de aquí a la frontera. Entonces sí, unas 12 horas de viaje. Llegamos en la tarde, viajamos 6 horas y nos quedamos en una parroquia con unos padres ya de la diócesis y ahí pasamos la noche. También fue sorprendente porque ya nos estaban esperando, tenían nuestras camas listas, tenían por ahí una cena, tenían una bienvenida, las hermanas, había religiosas ahí, ¿no? Y otra vez dices, no me conocen, ¿cómo saben de verdad que soy padre, no? Sí, sí. Claro, por todos estos de los trámites, no había cómo fallarle, pero nos recibieron con tanto gusto. Y es donde uno va entendiendo uno muchas cosas que se sabe de memoria, pero allí se hacen realidad. Uno de estos es que, bueno, la iglesia es realmente una familia enorme y que estamos hermanados por el sacramento del sacerdocio con sacerdotes. Nos encontramos ahí un sacerdote de Vietnam en esa primera parada, un sacerdote de la India, otro sacerdote de ahí mismo de Polonia y unas monjitas también creo que de Polonia, ¿no? Entonces, en la misma mesa que estábamos cenando había como 5 idiomas, ¿no? Sí. El hindú hablaba inglés, el de Vietnam pues, sabe vietnamita, ¿no? Estos hablaban polaco, nosotros español, una de las monjas también hablaba italiano. Y dices, no hombre, Sí. o sea, en un instante te cambian la vida. Claro. Y empieza a sentir uno la necesidad o la exigencia de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Dije, ¿cómo no aprendí más inglés? Sí. ¿Cómo no aprendí otro idioma y puro Italiano. español? Algo de italiano que es más sencillo. Y así fue nuestra entrada. Todavía lo digo como un paso a ciegas de los ojos, porque no ves con quién vas, pero confiados en la fe. Y llegaron allá, pero pues me imagino que primero hubo un periodo de adaptación, ¿no? Porque llegar y ahora sí, aquí está la iglesia a dar misa, pues no. No. Entonces, El señor obispo de Rusia, el señor obispo Clemens, una persona muy atenta, de origen alemán, la diócesis en Rusia tiene apenas 15 años, apenas se está organizando, y él vio a bien que entráramos a estudiar a la universidad. Entonces llegamos como estudiantes, como llegan los estudiantes de intercambio, y el primer año fue prácticamente puro universidad. Todos los días en la mañana, tomar tu mochila, volver a ser estudiante y a estudiar tus palabritas, hacer exámenes. En la iglesia, pareciera que no hacíamos mucho en la iglesia, pero bueno, el testimonio. Las gentes estaban sorprendidas de que 2 mexicanos hayan llegado a Rusia, ¿no? sí. Llegaban y preguntaban muchas cosas, no le entendíamos nada, pero alguna de las monjitas, bueno, esta de Lagos de Moreno nos servía de traducción. Y eso fue sobre todo al principio, ir a la escuela. En cuestión de las celebraciones, al principio no celebrábamos misa presidiendo, solamente concelebrando. Y al principio era solamente escuchar, ¿no? Afortunadamente, el rito que se sigue en Rusia es exactamente el mismo rito que tenemos nosotros, el rito latino. Es decir, igual entre el padre, un canto de entrada, el acto de contrición, pues, el arrepentimiento de los pecados, todo igual. Entonces fue muy rápido entender la celebración, por lo menos entender en el momento. Ya sabíamos a qué momento hincarnos, ¿no? En qué momento ponerse de pie. Poquito después empezamos a concelebrar, pero en español. Toda la misa en ruso, solamente la parte que decimos los sacerdotes como acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y todo esto. Eso lo hacían en España. En español. Y eso era muy rico también para las personas porque escuchaban un idioma diferente, pero igualmente importante, ¿no? Como la universalidad de la iglesia.
Y me llama la atención, pues llegaron, pero ¿cuál es la situación de la Iglesia Católica en Rusia? Porque pues hasta hace algunos años en Rusia pues no había libertad religiosa. Vamos, que será 20 años para acá, 25 años para acá. Sí, algo así. ¿Cómo está la situación de la Iglesia Católica en Rusia en general y en particular en esa diócesis? Yo veo ahora a Rusia como uno de los mejores lugares en cuestión de oportunidad para la evangelización. Porque mira, si ahorita en las encuestas en Rusia que hace el gobierno, más del 70% de las personas se confiesan creyentes. La mayoría, yo creo que un 60% ortodoxos, cristianos ortodoxos, que es una religión hermanada con la religión católica. Tienen sus 7 sacramentos, tienen consagración, reconocemos inclusive la consagración como válida, ¿no? Y un poquito menos, un 10% serán musulmanes, y ya el catolicismo, entre otras confesiones cristianas, menos del 1%. Pero ¿por qué digo que es un gran lugar de oportunidad? Porque si Rusia hace unos 22, 23 años apenas empezó a saber lo que es libertad religiosa y que más de la mitad de la población se confiese creyente, quiere decir, se entiende, que Rusia siempre fue religiosa. Sí. Institucionalmente, por cuestiones de gobierno, prohibida, pero no es posible evangelizar un país desde ceros hasta un 70% en 20 años. Sí, sí. En 20 años. Quiere decir que ahí encontramos que, bueno, que la espiritualidad y el buscar a Dios no nos lo inventamos los padres, es algo que hay en la persona y que las iglesias o la iglesia católica es un camino para encontrarse con Dios. O sea, la iglesia no es el fin es encontrarse con Dios amor, Dios salvación, los sacramentos como fuente de gracia, y la iglesia es quien conserva eso, pero el fin no es la iglesia en sí misma. Sí. Y eso se entiende muy bien en Rusia. Rusia es un reto porque es un país muy grande, el más grande del mundo. Sí. Para poner en contexto a los que nos están viendo, si pusiéramos a México dentro de Rusia, cabría unas 7 veces. 7 veces México. Así de grande es. Aunque en población no es tanto, creo que en población será el doble que México, unos 250 millones de... Porque gran parte de la superficie de Rusia pues está despoblada, ¿no? Son sí. bosques, o es Siberia que está congelada. Sí, hielo, bosques, recursos naturales, vaya. Y Rusia tiene solamente 4 diócesis. 4, para todo ese territorio. Para todo ese territorio y para toda esa gente. Para poner en contexto, por ejemplo, en San Juan de los Lagos, en esta diócesis, somos unos 800,000 habitantes, menos de 1 millón. Y hay en nuestro territorio unos 320 sacerdotes trabajando. Porque hay otros, bueno, no es que no estén trabajando, están estudiando fuera de la diócesis, ¿no? Pero aquí, ¿no? En Rusia, en nuestra diócesis en habitantes habrá unos más de 50 millones de habitantes. Y sacerdotes solamente somos 43, algo así, unos 43. Les toca de más de millón. Nos toca de más de millón, ¿no? Algunos preguntan, bueno, ¿y la Iglesia Católica cuántos tiene? Pues menos del 1%. Yo calculo que en ciudades de 1 millón de habitantes habrá unos 200 o 300 católicos activos, ¿no? Algunos dicen, entonces no hay tanto trabajo. Digo, al contrario, hay un trabajo enorme. Sí. Y también otra de las preguntas que se repiten es pensar, bueno, ¿cuál es el fin de que ustedes vayan a Rusia? ¿Ustedes quieren convertir a Rusia en católica? Sería lo primero que pensaran. Yo creo que la respuesta no es tan así. Nuestra primera misión es atender a los católicos que siempre tuvo Rusia. Y son cosas que hasta estremecen, porque yo me he encontrado con abuelas que cuentan historia de decir, mire padre, yo siempre he sido católica, yo bauticé a mis hijos, es más, en escondidas, que ni los vecinos supieran, porque si se daban cuenta era... Reportaban y te desaparecían o no sé qué pasaba, ¿no? Y a mis nietos también, y a veces hasta en contra de mis hijos. Pues siempre hemos sido católicos. Ahora damos gracias a Dios, dicen ellas, que pueden venir sacerdotes ya con cierta libertad. Sí. Digo cierta libertad porque a todos nos hay que sujetarse a las observaciones de gobierno en cuestión de documentos, casi como en cualquier país, ¿no? Sin mayor privilegio que cualquier civil. Dice, gracias a Dios pueden venir a darnos la comunión, a confesarnos, a celebrar misa. Entonces la primera misión es atender a esas personas. Sí, sí, sí. Algunos preguntan, bueno, ¿y cuánta gente tienes en misa? Hay parroquias donde no hay tanta gente, que entre semana irán 10 personas. Bueno, aquí he visto parroquias que a veces vienen no tantas, ¿no?
en fines de semana algunas 50 o 100 personas. Dicen, pero en San Juan de los Lagos puedes tener una parroquia donde el domingo te van a ir 1000 personas. ¿Vale la pena ir por 100 o 50 personas hasta Rusia? Que sí. La respuesta desde el punto de vista de la fe es que definitivamente Sí, sí, son sí. personas que conservaron su fe No, no, a prueba de todo, a condición de muerte para algunos, y que lo siguen siendo. Entonces, si nosotros vamos a tenerle miedo al viaje, a la distancia o inclusive a los costos, tanto económicos como humanos, querrá decir que a lo mejor no estamos tan seguros de lo que esa persona nos está dando lecciones de fe. sí, aquí en México, en la región de los Altos, se habla mucho de la guerra cristera, que porque se Ajá. suspendieron los cultos y había pues toda una queja pues porque no se podía celebrar o no se podía, imagínense, y duró unos cuantos meses, por llamarlo de alguna forma. Imagínense que duró décadas esa represión, pensar en esa gente que de alguna forma está necesitando pues de que alguien les lleve la palabra, pues es importante la labor. Padre, y ¿cómo nos está hablando de esas pues, tremendas distancias? ¿Cómo le hacen para moverse, para organizarse? Porque me imagino que pues a lo mejor un día están en una ciudad, otro día están en otra, o cómo se dividen ese territorio tan grande. Es todo un reto. El obispo de Rusia siempre ha pensado que es mejor que estén dos sacerdotes viviendo en la misma parroquia para que puedan acompañarse y que desde esa parroquia se atiendan otras. En la parroquia en la que he estado nos toca atender 3 parroquias. De ordinario en la parroquia donde vivimos celebramos misa todos los días, los domingos celebramos 2 misas y el domingo celebramos una misa en la otra parroquia que nos queda a 2 horas de distancia. Entonces ahí uno se toma el carro y se va a la misa. Se celebra la misa y ahí mismo se da la catequesis y se hace todo lo que se pueda, ¿no? Preparación para los sacramentos, confesar. Si hay alguna fiesta entre semana, pues se pasa el domingo y se celebra ahí. Y tenemos una tercera parroquia que esa sí nos queda 4 horas de distancia. La ciudad donde estoy se llama Taganrog. Esta ciudad más lejana se llama Yeisk. Y hay que viajar 4 horas. Esa vamos un sábado cada 15 días. Entonces un sábado va el padre, compañero, pero no es el padre Alfredo con el que vivo con un padre de Argentina, un padre argentino que tiene 20 años en Rusia. Mi compañero Alfredo está en otra ciudad, también más o menos con la misma dinámica. No los dejaron juntos, pues. No, el obispo al principio dijo, si los dejo juntos van a pasar hablando español y no van a aprender ruso. Sí. Y también pensó, es mejor que esté 2 padres en una parroquia y 2 en otra parroquia para que se acompañen y que el padre con el que llegan ustedes les ayude a que tenga 3 padres en una parroquia y 1 en otra. Además, en la parroquia donde estén ustedes 2, el señor cura de allí va a tener como doble trabajo de tener que enseñarles y de tener que ver sus papeles. Entonces, para que no fuera tan cargado y para el acompañamiento, nos puso separados, ¿no? Aunque ahora ya, eso fue la primera parroquia que llegué, la ciudad se llama Saratov. Después de un año vine a esta ciudad donde estoy ahora, que se llama Taganrog. Pero sucedió algo complicado en la parroquia porque en una parroquia vecina, el padre que estaba ahí fue enviado a la parte de Crimea que antes pertenecía a este territorio de Ucrania. Hubo una situación que los sacerdotes que estaban en ese territorio tenían ciudadanía o residencia ucraniana, pero ese territorio después pasó a la jurisdicción rusa. Y esos sacerdotes, curiosamente, se durmieron con ciudadanía y despertaron como extranjeros, ¿no? Porque ya era diferente el territorio, tuvieron que empezar trámites y para algunos no pudieron regresar al territorio parroquial. Y bueno, aquí es cuando los problemas internacionales afectan a situaciones muy concretas. Yo me quedaba pensando inclusive hasta en eso, como algo que a lo mejor solamente veía en la televisión, ahora me estaba afectando directamente porque nos tocó atender la parroquia de un padre que fue enviado a ese territorio para que pudiera atender estas parroquias. Tuvieron que viajar ¿qué tan lejos queda Crimea y de Crimea de donde nosotros estamos, en auto tendríamos que viajar unas 4 horas, más o menos, y después tomar un avión o a lo mejor viajar un tanto en barco, ¿no? Sí, están lejecitos. Finalmente el obispo decidió que el párroco de la parroquia vecina se fuera a vivir a Crimea y nosotros atender esas parroquias, que eran otras 3 parroquias. Entonces, a final de cuentas, nos tocaba atender 6 parroquias enteras, y cada parroquia estaban a por lo menos 2 horas.
Entonces la pasan en los automóviles. Sí, mucho del trabajo de Rusia es estar conduciendo para poder ir a las parroquias, la celebración, también las catequesis y todo esto, ¿no? Me quiero regresar un poquito, hablábamos de que pues, la libertad religiosa que se abrió en Rusia, pero hace unos días, un par de semanas, se publicó una noticia que en Rusia se prohibió a los testigos de Jehová. Más que las razones, todavía hay cierta represión pues en Rusia en ese sentido, ¿no? Si algo no les parece, lo cortan de tajo. Pues no podría decir que fuera como represión. Yo creo que Rusia de alguna manera está en este proceso. Bueno, después de la caída del socialismo se está reestructurando en muchos sectores y hay algunos sectores que les ha sido un poquito más complicados. Rusia tiene mucha precaución sobre todo de los grupos totalitarios o extremistas. Si se fijan en el mapa, Rusia apenas está a 2 o 3 países de Siria y los atentados terroristas que ha habido por parte de estos grupos extremistas son muy preocupantes. Hace poco también hubo un atentado en San Petersburgo y siempre tienen que estar muy atentos. De hecho, hay una noticia que salió el día de ayer aquí en México de que un padre de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México fue atacado y algunos apuntan a que haya sido un extranjero con tintes religiosos extremistas, ¿no? Que realmente es algo impresionante. Si realmente es así, todavía está la información por aclararse, porque a nivel mundial pocos países pueden creerse exentos de alguna situación así. Entonces Rusia, como Rusia está interviniendo directamente en las situaciones políticas de Siria, está revisando mucho los grupos religiosos que tiene dentro del país y todos los grupos religiosos estamos así como bajo la lupa, ¿no? Por una precaución del gobierno. Y en este caso los testigos de Jehová ya habían tenido algunas llamadas de atención por algunas prácticas que ellos tienen. No nos toca a nosotros meternos a juzgar esto o aquello. Lo cierto es de que son precauciones que está tomando Rusia y que de alguna manera nosotros, nuestra misión es pues estar con la gente, tratar de formar a la gente en los valores cristianos y humanos, ¿no? Y a partir de allí, pues ya las personas tomarán sus decisiones en la participación en sus propias comunidades. Nosotros no nos alegramos de que hayan prohibido o catalogado algún grupo religioso de esta manera, porque puede sentar precedentes para otros grupos. Simplemente decimos, son los criterios que pone el país y hay que respetarlos, como tratar de respetar la cultura en cada lugar en la que se va, mientras esté en acorde de los derechos humanos, ¿no? Sí, y bueno, tiene razón, en ese sentido pues es difícil. Platicábamos un poquito fuera del aire, porque le platicaba yo de su Facebook y de que si tenía, y me platicaba que también ahí en Rusia pues la situación de las redes sociales es muy diferente pues a lo que se maneja por ejemplo aquí en México. Sí. Aquí en México cualquier persona que quiere pone un mensaje, un comentario contra quien le dé la gana y pues algunos hasta lo festejan, pero como que en Rusia es diferente, ¿no? También las parroquias o en este caso los sacerdotes pues tienen que cuidar mucho sus perfiles, ¿verdad? Porque si alguien comenta ahí algo, ¿cómo les va? Tenemos que ser muy precavidos y bueno, el sentido común. Realmente para nuestra misión ha sido un obstáculo como las normas que pone el gobierno, porque no nos acabamos del trabajo que tenemos, ¿no? Ya con lo que corresponde propiamente al trabajo eclesial, como para andarnos metiendo en otro tipo de cosas. Lo cierto es cosas muy, muy concretas. En la parroquia donde yo he estado empezamos a hacer algunos mensajes grabados en video para subirlos a YouTube. Pues primero tuvimos que grabarlos, más o menos hacer nuestras escaletas, nuestros criterios y llevarlo al Ministerio de Justicia que corresponde a la zona para que ellos revisaran, registrar nuestra dirección inclusive de Facebook como parte institucional, para que si ellos encontraban que si había algo que no estuviera dentro de lo que ellos consideraran pues apto pues para publicarse, pues nos dijeran, ¿no? Afortunadamente nos dijeron, no hay problema, está muy bien. Finalmente aquí tenemos su dirección, si empiezan a decir cosas que no están bien, ya sabemos con quién ir, ¿no? ¿Contra quién? Sí, pero debemos de ser muy precavidos también por una cuestión de sensibilidad. Sin juzgar si bien o mal, el presidente de Rusia en Rusia tiene bastante popularidad y hay gente que le es muy, muy fiel pues al presidente. Ha hecho cosas muy buenas, ciertamente el presidente ha cambiado mucho el país, a como estaba el país de Rusia después del socialismo, a como está ahorita, a pesar de las represiones económicas, el país ha caminado bastante bien.
Y no lo digo yo, lo dicen sacerdotes que tienen 20 años y dicen Rusia está caminando a pasos agigantados a pesar de las situaciones complicadas que pueda haber, ¿no? Y por lo tanto hay mucha gente que apoya mucho a su presidente, una especie de nacionalismo, ¿no? Como te digo, hay dos partes de la historia. A lo mejor aquí nos pintan al presidente de Rusia como un tirano, pero en el mismo Rusia no todo es blanco y negro, vaya, hay sus Y matices. si algún ciudadano utiliza, por ejemplo, ese canal de YouTube de la parroquia para atacar al presidente o para decir alguna cosa. Sí, mira, lo que pasa que podrías también herirse sus sentimientos y sensibilidades, no solamente del gobierno, sino de las personas también, porque es su país, ¿no? Porque es su forma de pensar y porque también es el proceso que ellos mismos van siguiendo en esta cuestión de la cultura. Entonces, para nosotros debemos de ser muy precavidos, no solamente con lo que yo publico, sino con lo que comenta alguien en las publicaciones que yo hago. Por eso yo siempre he tenido que estar al pendiente cuando tenía el perfil de Facebook, que a alguien acá en México no se le fuera a ocurrir decir algo bastante gratuito o simple o en cuestión cultural o del presidente o de las personas de Rusia o de algo así, porque ya hablando a cuestiones de nivel mundial, tú eres responsable del medio que tienes y tienes que tener mucha prudencia. Y si al final mi misión no es una cuestión política, que eso les toca resolver a otros, nos quitamos de problemas, ¿no? Y tenemos esas precauciones. De hecho, parte de nuestra misión más bien es sensibilizar. Decirles, ¿saben qué? Quien vive en Rusia son rusos, pero son personas con aspiraciones, con ganas de vivir, con situaciones personales también complicadas, con un gobierno que ellos mismos han estado tratando de gestionar y por regiones organizando, como todos los países. No vamos a decir que México estamos en un paraíso o que Estados Unidos es la utopía hecha realidad, menos ahora quizá, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos que respetar mucho los procesos de cada país y a veces, ahora con las redes sociales, ser muy precavidos en el uso que hacemos de ellas. Padre Sergio, y pues ¿cuáles son los planes? Sabemos que ahorita se puede decir que de vacaciones aquí en México, pero ¿cuál es el plan? ¿Seguir en Rusia? ¿Cuánto tiempo? ¿Han platicado con el obispo sobre el tema? ¿Cuál es la idea? Sí, los planes concretos son de la siguiente manera. La primera vez que nos fuimos hicimos un acuerdo por 3 años, que ya están por cumplirse en este verano. Como es mucho lo que se le invierte en cuestión del tiempo de estudio de idioma, el esfuerzo por aprender la cultura, también para que las personas rusas se acostumbren a un sacerdote. No es tan fácil como aquí que cambiamos a uno y ponemos al otro y que siga tocando el mariachi, ¿no? Sino que en Rusia, como son pocos sacerdotes, la gente se identifica bastante con el pastor que tienen, con el sacerdote. Creímos conveniente renovar otros 3 años. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? Que vamos a regresar a Rusia, en lo que sea posible estar otro periodo. Y que antes de que terminemos este periodo, de aquí de la diócesis irá otro nuevo sacerdote que nos irá a suplir. Pero este sacerdote llegará a Rusia antes de que nos regresemos los dos o antes de que se regrese uno y luego vaya este nuevo sacerdote para tener esta continuidad. Y que ya no llegue a ciegas, sino que llegue con ustedes. Que ya no llegue diciendo quién será el padre que viene por nosotros, ¿no? Sí. Que ya puede estar viviendo ya concretamente con alguno de nosotros para que no sea tan angustiante a lo mejor el primer choque cultural. Pero de parte del señor obispo que tenemos sigue una visión en compromiso con la misión bastante abierta, diciendo que va a apoyar hasta donde sea posible, humanamente, espiritualmente, inclusive hasta económicamente. Aunque he de decir que la mayoría de los gastos los está solventando la diócesis de Rusia, claro, con la ayuda de organismos internacionales, que es lo que hace posible pues poder estar realizando los viajes. Muy bien, pero pues un gusto que haya venido con nosotros a visitarnos aquí a las instalaciones de Ágora Digital. Ahorita que se acabe la plática, pues le vamos a pedir que nos dé unos consejos a ver aquí qué podemos hacer, porque el padre tiene muchos conocimientos pues en cuestión de video, fotografía, iluminación. Entonces pues vamos a aprovechar para comprometerlo un poquito a que nos dé un tip por aquí de todo eso. Y comentarles que
El padre está, pero dije de vacaciones, pero me quedé poquito porque en realidad lo que está haciendo es trabajando, yo creo que también aquí igual o más que si estuviera en Rusia. Estoy en la parroquia del Espíritu Santo, ahí estoy apoyando con celebraciones y algunas cosas y trabajando en la oficina de comunicación y estamos aprovechando para dar un curso de recapacitación y de conocimiento a los que tienen medios, primero aquí en la ciudad de San Juan de los Lagos, con algunos cuantos, no invitamos a todos, no se vayan a sentir porque el lugar que tenemos es pequeño, vamos a hacer una segunda ronda para los que estén interesados y también después a nivel diocesano. No me va a alcanzar el tiempo, yo estoy planeando regresar a Rusia a principios de junio. Pero también está el padre Ildefonso de aquí de la diócesis, experto también en medios y en muchas cosas. Me rebasa, pero con mucho, ¿no? Y que pues, para nosotros es un gusto y un placer también poder ayudar a todos los que trabajan en la cuestión de medios y sobre todo en la difusión de valores desde donde estemos. Yo digo, la misión de Rusia también tiene mucho eso, no solamente predicar el evangelio, sino fomentar la solidaridad. A lo mejor tu programa lo escucha alguien que no es católico, pero sabe que hay alguien de esta tierra en Rusia y que si alguna vez se ve una situación complicada en Rusia, por lo menos dice, ay, ojalá que le vaya bien al paisano que tenemos allá. Pues le agradezco mucho la visita y bueno, pues desearle ahora sí que mucha suerte en su misión en Rusia, que Gracias. Sigamos en comunicación y pues que sabe que aquí en San Juan tiene unos amigos en Ágora. Muchísimas gracias, muy amable. Padre. No sé si tenga algún mensaje, algo comprometerlo. El otro día le pedí la bendición en ruso. Sí, ahorita les doy la bendición en ruso. Yo, una de las cosas que me deja la misión es apreciar mucho mi país. Porque mucho, bueno, y me dicen, ¿y te gusta Rusia? ¿Está bonito Rusia? Le digo, está más bonito México, y de verdad, ¿eh? Y he viajado por otros países a veces de pasadita y digo, tenemos un país maravilloso. El salir fuera te hace apreciar lo que tienes dentro, aunque ahorita esté haciendo un poquito de calor, pero tenemos un clima excelente. Sí. Todos los días del año tú prácticamente te puedes salir a andar en bicicleta si quieres, ¿no? Sí. En Rusia, cuando estamos a menos 35 grados, no asomas ni el dedito, ¿no? Porque se te congela la uña. La fruta que tenemos, las comidas, la cultura, la cercanía con las personas, el temperamento latinoamericano, no solamente mexicano, de verdad es una riqueza. Ahora los valores cristianos, no solamente por ser católicos, sino lo que agrega el catolicismo al estilo de vida de las personas, comparado en un contraste, en un lugar donde no lo tenían, donde no se tenía libertad de religión, es una gracia de Dios o una gran oportunidad y también es el logro de muchas personas, a veces algunos ni siquiera religiosos que han luchado por libertad de expresión y de religión. Entonces, quieran mucho su país, no envidien mucho a los que nos vamos lejos, ¿no? Pidan por nosotros, deseenos buena suerte. Si alguno se avienta a la misión, hasta los laicos, hay misiones también para los laicos, pues también bienvenidos, pero échale muchas ganas. La misión de cada uno también es aquí, ¿no? Con tu familia, con tu estación de radio, con tu trabajo y solidarizarnos. Y que cuando sepan que sucede algo complicado, no sé, un temblor en Centroamérica, un tsunami en Japón, que por allá están, o las guerras en Corea del Norte, sentirnos solidarios. No estamos tan lejos, yo me queda mucho eso. En un ratito podemos ir al otro lado del mundo y hay gente que siente, que vive, que tiene ilusiones, que tiene miedos también, que también se angustian en Rusia cuando ven que en México hay situaciones complicadas, llegan y me preguntan, padre, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su gente? También en Rusia hay gente que pide por nosotros. Ser solidarios. Claro que sí. El mundo es nuestra casa y entre todos hay que tratar de construir pues una casa bonita para todos. Un mejor hogar para todos. A ver, pues danos la bendición en ruso. Les voy a dar la bendición en ruso. Vami y tsaduchen svain. Da blagoslavi vas всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Pues muchísimas gracias, padre. Y bueno, pues a toda la gente de Ágora Digital, esté al pendiente de nuestra programación. Acuérdense que de lunes a viernes tenemos programas 8 o 9 de la noche en www.sanjuandeloslagos.com.mx y en la página de Facebook Ágora, el periódico de San Juan. Ahí está toda la información, no se la pierda. Muchas gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Gracias.